Carmen caminaba lentamente por la acera de la pequeña calle en Los Ángeles. El sol se filtraba entre las palmeras que adornaban la ciudad, pero el aire caliente no conseguía calmar el peso que llevaba sobre sus hombros. Tenía 63 años, una vida marcada por sacrificios, por momentos de soledad y una resiliencia que la mantenía de pie, aun cuando el mundo parecía desmoronarse alrededor. Los días transcurrían igual, en su apartamento modesto, rodeada de recuerdos que hablaban del México que dejó atrás hacía tantos años. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con la esperanza de encontrar algo más, algo que la sacara de la rutina que había construido para sí misma. Era una tarde común, como tantas otras, cuando decidió salir a dar una caminata por el parque cercano. Mientras cruzaba la calle, su mirada se detuvo en un café al final de la cuadra. Desde la ventana, podía ver a la gente entrar y salir, pero algo en ese lugar le llamó la atención. Un extraño instinto la impulsó a acercarse. No era algo que hiciera normalmente, ya que siempre prefería su soledad, pero esa tarde había algo en el aire que le decía que debía ir. Entró con cautela, como si temiera romper el silencio que la rodeaba. El café estaba lleno de aromas, a café recién hecho, pastelitos y una música suave que, aunque no la reconocía, parecía darle la bienvenida. Se acomodó en una mesa en la esquina, mirando distraídamente el menú, sin realmente interesarse en la bebida que iba a pedir. Su mente estaba ocupada en otro lugar, en su vida, en los recuerdos que no la dejaban dormir por las noches. De repente, un sonido familiar la hizo levantar la vista. Fue solo un susurro, pero lo reconoció al instante. La voz, esa voz que había estado ausente por tantos años, pero que siempre quedaba en su memoria. No podía ser él, pero ahí estaba, frente a ella, con el mismo rostro que había amado, el mismo brillo en los ojos que, en otro tiempo, le había dado esperanza. «Carmen», dijo Miguel con una voz temblorosa. Su sorpresa era evidente, pero también había algo más. Había un dolor profundo en esos ojos que tanto tiempo había dejado de ver. Carmen se quedó paralizada por un momento. El aire pareció desaparecer y la música se desvaneció. Todo se volvió borroso, excepto él, Miguel, el hombre que había dejado su vida en México hace más de 40 años. El mismo que le había prometido amor eterno y luego la había dejado sin una palabra, sin explicación. ¿Miguel? Su voz salió casi en un susurro, como si temiera que si decía más alto, el momento se desvaneciera. Sus manos, que antes temblaban por el miedo a perderlo, ahora se mantenían firmes, pero el corazón le latía desbocado. Miguel se sentó lentamente frente a ella, como si temiera que un movimiento en falso pudiera hacer que todo desapareciera. Su rostro, aunque marcado por los años, seguía siendo el mismo que Carmen había recordado, aunque ahora había una tristeza en sus ojos que nunca antes había visto. «No puedo creerlo. Después de tanto tiempo», murmuró ella con la voz entrecortada. El dolor de tantos años regresaba de golpe, tan fuerte como en el primer día. Ella había intentado olvidarlo, reconstruir su vida, pero allí estaba, él, frente a ella, como un fantasma del pasado. «Yo tampoco. Carmen, lo siento tanto». La voz de Miguel era baja, llena de arrepentimiento. Carmen lo miró fijamente, buscando una señal de que realmente había cambiado, pero no sabía si confiar. El dolor de la traición seguía fresco, como si todo lo que había vivido en su juventud no fuera más que un sueño roto. Carmen apartó la mirada, mirando al frente, sin saber qué decir. No quería mostrar que aún le importaba. No quería que él pensara que todavía tenía el poder de herirla. Sin embargo, su corazón no podía dejar de latir con fuerza, como si aún guardara algo por él. «¿Qué estás haciendo aquí, Miguel?», preguntó finalmente con una mezcla de rabia y tristeza en la voz. «Vine a buscarte, Carmen». La mirada de Miguel se suavizó, como si temiera que sus palabras la lastimaran. «Quiero explicarte por qué me fui»,
quiero que sepas la verdad. Carmen lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Nunca había esperado este momento. Había vivido tantos años sin saber la razón, tantas noches preguntándose qué había pasado, por qué él la había dejado sin decir nada. Ahora de repente él estaba ahí ofreciendo respuestas que no sabía si quería escuchar. La verdad, Carmen repitió en voz baja, como si la palabra le doliera en los labios. Después de todo este tiempo, ¿quieres decirme la verdad? Miguel, yo ya no soy la misma mujer que era antes. He vivido sin ti, he aprendido a vivir sin tu amor. Ya no necesito tus explicaciones. Miguel bajó la cabeza. El peso de sus propias palabras parecía aplastarlo. Carmen, por su parte, sentía un nudo en el pecho. Sabía que su vida había sido dura, que había enfrentado muchas dificultades, pero también sabía que lo había hecho sin esperar nada de él. Ya no necesitaba la validación de alguien que la había dejado en la oscuridad. Pero, Carmen, tú eres todo lo que he querido. Miguel levantó la mirada. Sus ojos brillaban con la sinceridad de sus palabras, pero Carmen no podía dejarse engañar. ¿Y qué pasó con todo lo que dijiste antes? Las promesas, Miguel, las promesas que nunca cumpliste. ¿Por qué me dejaste sin una sola palabra? La rabia brotó de su interior, una rabia que llevaba dentro durante tantos años. Miguel no pudo responder. No tenía excusas. Su silencio era la prueba de que no había palabras que pudieran justificar su abandono. Carmen sabía que no importaba lo que dijera, no podría borrar el dolor que había causado. «No quiero seguir aquí», dijo Carmen, levantándose de la mesa. No podía soportar más. No quería revivir esos recuerdos, no quería sentir de nuevo el amor que había quedado enterrado en lo más profundo de su ser. Miguel la miró con desesperación, pero ella no se detuvo. Su vida, aunque solitaria, había sido suya. Ya no podía permitir que él, con su regreso, viniera a desestabilizarla. Carmen salió del café con el corazón hecho pedazos, pero con una resolución firme. Sabía que por fin había tomado el control de su vida, y aunque el amor por Miguel nunca desaparecería completamente, ella debía seguir adelante. El sol ya se estaba poniendo cuando Carmen llegó a su apartamento. Sus pasos eran lentos, como si cada uno de ellos intentara detener el peso del mundo, que se había hecho más pesado en las últimas horas. La puerta del edificio crujió al cerrarse detrás de ella, pero el sonido, aunque familiar, no la consolaba. La pequeña entrada, decorada con las fotos de su familia y algunos recuerdos de su tierra natal, parecía más fría de lo habitual. Carmen pasó por ella sin detenerse. No podía verlas. No podía pensar en todo lo que representaban sin que el dolor se le clavara en el pecho. En su mente, las palabras de Miguel resonaban una y otra vez, como una melodía que no podía apagar. «Tú eres todo lo que he querido». Él decía eso, pero ¿realmente lo sentía? ¿O simplemente no podía soportar la idea de que ella lo hubiera olvidado? Carmen no quería pensar más en él, pero era inevitable. La imagen de su rostro, de los ojos llenos de arrepentimiento, no la dejaba en paz. Dejando caer su bolso sobre la mesa, se sentó en la pequeña silla que había cerca de la ventana. Desde ahí podía ver la ciudad, el bullicio lejano, las luces titilando a lo lejos como si el mundo siguiera su curso sin importarle el dolor de ella. Carmen se abrazó a sí misma, como si pudiera encontrar algo de consuelo en ese gesto. Pero lo único que sentía era una soledad abrumadora. Sus recuerdos de Miguel siempre habían estado guardados en un rincón de su corazón. Había aprendido a vivir con la ausencia de él, a llenar su vida con pequeños momentos de felicidad. Cuando se mudó a Estados Unidos, había hecho todo lo posible por seguir adelante, por dejar atrás el hombre que amó con todo su ser. Ahora, frente a la realidad de su regreso, se sentía como si estuviera perdiendo el control. La puerta de su apartamento se abrió con un leve crujido. Era su amiga, María, quien, sin hacer ruido, entró y se sentó en el sillón frente a Carmen. María era la única persona que conocía todos los detalles de su vida. Habían sido amigas desde que Carmen llegó a Los Ángeles,
Y María siempre había estado ahí, dispuesta a escucharla, a ofrecerle apoyo incondicional. «¿Qué pasó, Carmen?», preguntó María, con la voz llena de preocupación. Su mirada, aunque calmada, reflejaba la comprensión de alguien que había visto la lucha interna de su amiga durante años. Carmen levantó la mirada, sin poder evitar las lágrimas que ya se asomaban a sus ojos. No quería llorar, no quería mostrar cuán vulnerable se sentía, pero lo hizo. Su rostro se tensó por la tristeza, mientras sus palabras salían entrecortadas. «Miguel apareció hoy. Después de todo este tiempo, apareció». La voz de Carmen tembló, como si cada palabra estuviera cargada de un dolor que no podía controlar. María la miró en silencio, sin apresurarse a decir nada. Sabía que Carmen necesitaba procesar lo que había sucedido antes de hacer preguntas, pero finalmente, su voz suave rompió el silencio. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó sin juicio, solo con la curiosidad de quien conoce a su amiga desde hace tantos años. Carmen se dejó caer de nuevo en la silla, mirando al frente, sin poder encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué iba a hacer? Esa era la pregunta que le rondaba la cabeza desde que vio a Miguel en el café. La respuesta no era fácil. El tiempo había pasado, las heridas parecían curadas, pero al ver a Miguel, todo volvió a resurgir. «Oh, no sé», susurró, con la voz quebrada. «No sé si debo perdonarlo. No sé si quiero volver a ese lugar». Él me dejó sin una explicación. Me hizo sentir que no era suficiente, que no valía la pena. Y ahora viene a decirme que me extraña, que me necesita. Pero yo ya no soy la misma, ya no soy esa joven que soñaba con él. María la observó en silencio, dándose cuenta de la lucha interna que Carmen estaba enfrentando. Sabía lo mucho que su amiga había sufrido por amor, pero también sabía que Carmen era una mujer fuerte, que había superado muchas cosas en su vida. Había reconstruido su mundo sin Miguel, y no iba a ser fácil volver a abrir esa puerta. «Carmen, tú has vivido toda tu vida por ti misma. Has hecho todo lo posible por sanar, por encontrar tu paz. No puedes dejar que él venga y te haga dudar de todo lo que has logrado. El pasado es pasado. Tú eres la única que tiene el control sobre tu vida. Nadie más». Las palabras de María eran suaves, pero firmes. Sabía que lo que Carmen necesitaba no era consuelo, sino claridad. Carmen cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Sabía que María tenía razón. Había construido una vida para sí misma, una vida en la que Miguel ya no tenía cabida, y aunque su corazón seguía golpeando fuertemente cada vez que pensaba en él, también sabía que no podía permitir que su regreso destruyera todo lo que había logrado. «No sé si pueda perdonarlo, María», dijo Carmen con la voz temblorosa. «No sé si debo. El amor no es suficiente, ¿verdad? Después de todo lo que pasó, el amor no es suficiente para sanar una herida tan profunda». María la miró con ternura, comprendiendo la lucha interna que Carmen enfrentaba. Sabía que el amor de Carmen por Miguel no se había ido, pero también sabía que su amiga no podía dejar que ese amor la arrastrara de nuevo a un lugar de sufrimiento. «El amor es importante, Carmen, pero lo más importante es que tú te ames a ti misma, que elijas lo que te hace feliz, que decidas lo que es mejor para ti, sin importar lo que los demás digan o hagan. Tú tienes el poder». Las palabras de María eran claras, y aunque Carmen sabía que había mucha verdad en ellas, todavía se sentía atrapada entre su amor por Miguel y la necesidad de protegerse. El silencio llenó el apartamento por unos momentos, mientras Carmen pensaba en todo lo que María había dicho. Finalmente levantó la vista y la miró a los ojos. «¿Y si me arrepiento?», preguntó Carmen con la voz suave. «No te arrepentirás. Lo que sientas, lo que decidas, es lo correcto». María sonrió, aunque sabía que la decisión de Carmen no sería fácil, pero confiaba en que su amiga tomaría la decisión correcta. Carmen suspiró profundamente y se levantó de la silla. Miró por la ventana,
viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la distancia. Era hora de tomar una decisión, y aunque su corazón todavía estaba dividido, sabía que debía seguir adelante, no por él, sino por ella misma. «Mañana lo veré de nuevo», dijo, con una firmeza que sorprendió a ambas. «Voy a enfrentar todo esto, aunque me duela. No voy a dejar que él controle mi vida otra vez. Voy a decidir por mí misma». María asintió con una sonrisa cálida. Sabía que su amiga estaba lista para enfrentarse a su pasado y tomar el control de su futuro. El día siguiente amaneció con una luz tenue que se filtraba por las cortinas de la ventana del apartamento de Carmen. El silencio en la habitación era pesado, como si el aire mismo estuviera esperando que ella tomara una decisión. Carmen se despertó temprano, más temprano de lo que normalmente lo hacía, y al instante, la imagen de Miguel invadió su mente. A pesar de todo lo que había hablado con María la noche anterior, el temor seguía allí, en lo más profundo de su ser. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara a él? ¿Qué palabras saldrían de su boca? Carmen se levantó de la cama con lentitud, como si cada movimiento fuera un desafío. Su reflejo en el espejo la miró con una mezcla de determinación y duda. Se vio a sí misma, envejecida por los años, pero con una fuerza que nunca había imaginado tener. Al menos había aprendido a sobrevivir, a vivir sin Miguel, a no depender de la figura de un hombre para sentirse completa. Aún así, el miedo al rechazo, a revivir el dolor, no desaparecía. La mañana transcurrió lentamente mientras Carmen se preparaba. El vestuario que eligió fue simple, pero cómodo, algo que la hiciera sentirse segura de sí misma. El color gris de su blusa contrastaba con la calidez de sus ojos, esos ojos que siempre habían sido su carta de presentación. Sus manos temblaron un poco mientras aplicaba su lápiz labial, un gesto que hacía todos los días, pero que en ese momento parecía más significativo que nunca. ¿Por qué la vida la estaba poniendo a prueba de esta forma? El café que preparó, aunque amargo, fue el único consuelo que encontró esa mañana. A cada sorbo, su mente se llenaba de pensamientos contradictorios, y el dolor de los años pasados parecía más cercano que nunca. No quería que Miguel tuviera el poder de destruir lo que había logrado, pero al mismo tiempo, un suspiro de esperanza se aferraba a su pecho. Quizás, solo quizás, él también había cambiado. Carmen salió de su apartamento sin decir una palabra. Las calles de Los Ángeles, con su bullicio constante, parecían más lejanas esa mañana. La ciudad, que tantas veces le había parecido acogedora, ahora le resultaba fría, ajena. A pesar de estar rodeada de gente, Carmen se sentía como si estuviera completamente sola en el mundo. Al llegar al café, un nudo en su estómago se hizo más grande. El lugar no había cambiado desde el día anterior, pero ahora parecía más grande, más intimidante. Los rostros de las personas en el interior parecían borrosos a través de la ventana, como si nada importara más que ese momento que estaba a punto de vivir. Miguel estaba sentado en la misma mesa, como si el destino hubiera decidido que ese era el lugar adecuado para el reencuentro. Al verlo, Carmen sintió un golpe en el pecho. Su rostro, aunque envejecido, seguía siendo el mismo, y sus ojos aún mostraban esa vulnerabilidad que había marcado su juventud. Pero, ¿qué tan sincero podía ser todo esto? ¿Realmente había cambiado? ¿O solo se arrepentía de haberla dejado atrás? Carmen respiró hondo antes de entrar. Sabía que no podía dar marcha atrás. Era el momento de enfrentarse a sus propios miedos. «Hola, Miguel», dijo Carmen, con la voz más firme de lo que se sentía. No podía dejar que él percibiera su inseguridad. Necesitaba mantener el control, aunque fuera por un momento. Miguel se levantó al instante, como si hubiera estado esperando ese momento con ansiedad. Sus ojos brillaron al verla, pero había algo en su mirada que no alcanzaba a entender. ¿Era arrepentimiento o simplemente sorpresa? «Carmen», murmuró, y sus palabras parecían vacías, como si no encontrara la manera de expresar todo lo que sentía.
Carmen se sentó en la silla frente a él manteniendo la distancia que sentía necesaria. Aunque quería gritarle, reclamarle por todo el dolor que le había causado, no lo hizo. Sabía que las palabras podían ser más dañinas que cualquier otro acto. ¿Por qué ahora, Miguel? Después de todo este tiempo, ¿por qué volviste? Su voz sonó más tranquila de lo que había imaginado, pero el dolor aún estaba allí, enterrado bajo cada palabra. Miguel se pasó una mano por el cabello, un gesto que Carmen reconoció de los viejos tiempos. Era su forma de intentar calmarse, de encontrar las palabras que parecían escaparle. He estado arrepentido todos estos años, Carmen. No puedo dejar de pensar en ti. He tratado de olvidarte, pero no puedo. Lo que hice fue un error que nunca pude corregir. Pero te prometo que lo he intentado. De verdad lo he intentado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lo cual sorprendió a Carmen, quien nunca lo había visto mostrar tanta vulnerabilidad. Carmen lo miró fijamente, buscando en sus palabras alguna señal de verdad, alguna prueba de que sus sentimientos eran genuinos. Pero la tristeza, el dolor y la rabia seguían latentes en su interior. ¿Cómo podía confiar en él después de todo lo que había sucedido? Miguel, durante todos estos años he vivido sin ti. He construido mi vida. No ha sido fácil, pero lo he hecho. No sé si lo sabes, pero la vida me ha enseñado muchas cosas que me han fortalecido. Y aunque el amor que sentí por ti nunca desapareció, eso no significa que deba dejarme llevar por lo que sientes ahora. Carmen se detuvo por un momento, tomando aliento, como si las palabras le quemaran la garganta. No puedo permitir que tu arrepentimiento destruya todo lo que he logrado. Miguel la miró con los ojos llenos de angustia, pero Carmen no podía dejar que su tristeza la tocara. Ya no. No quiero que destruyas lo que he hecho por mí misma, Miguel. No quiero volver a ser esa joven que vivía esperando tus promesas, que vivía por el amor que tú me dabas. Esa Carmen ya no existe. La mujer que tienes frente a ti ahora sabe lo que vale. Su voz se quebró al final, pero no dejó que las lágrimas la traicionaran. Miguel guardó silencio, incapaz de replicar. Sabía que Carmen tenía razón, que no podía cambiar lo que había hecho. Pero al mismo tiempo, su corazón no podía dejar de suplicar por una oportunidad, por una segunda oportunidad. Carmen, dijo, su voz rota. Lo siento tanto, de verdad. Si pudiera deshacer todo lo que hice, lo haría. Solo quiero estar a tu lado ahora. Quiero que me dejes demostrarte que soy un hombre diferente. Carmen cerró los ojos por un momento, dándose un segundo para calmar sus pensamientos. Sabía que no podía dejarse llevar por las palabras, por la nostalgia del pasado. Este era el presente, y ella era dueña de su futuro. No lo sé, Miguel. Necesito tiempo para pensar. No sé si quiero que vuelvas a entrar en mi vida. Mi vida ya está completa sin ti. Carmen se levantó, su corazón acelerado pero firme en su decisión. Miguel la miró con una mezcla de dolor y comprensión, pero Carmen ya había tomado su decisión. No iba a permitir que él la destrozara otra vez. Con paso firme, salió del café, dejando atrás el pasado, dejando atrás a Miguel. El sol se había ocultado cuando Carmen llegó a su casa esa tarde. El cansancio de los días anteriores había comenzado a pasar factura, pero lo que realmente la agotaba era la batalla interna que libraba consigo misma. A pesar de que había tomado la decisión de no ceder ante Miguel, el peso de su presencia seguía latiendo en su pecho. No quería pensar en él, pero era casi imposible evitarlo. Entró a su pequeño apartamento, un lugar que siempre había considerado su refugio, el sitio donde podía encontrar paz después de los tormentos del mundo exterior. El aroma familiar de café recién hecho y pan dulce la envolvió, pero no logró calmar el torbellino de emociones que la embargaba. Con una respiración profunda, dejó caer su bolso sobre la mesa y se dirigió a la cocina. Esa noche, Carmen no tenía ganas de cocinar ni de hacer nada en particular. Todo lo que quería era desconectarse,
sumergirse en sus pensamientos y esperar que la tormenta en su mente se calmara. De repente, el timbre de su teléfono rompió el silencio. Al principio, Carmen dudó en contestar, temerosa de que fuera Miguel, pero al ver el nombre en la pantalla, suspiró aliviada. Era María. Había sido su amiga y confidente durante todos esos años. El único lazo que le quedaba con su vida antes de llegar a los Estados Unidos. La llamada era un bálsamo en medio de su caos. «Hola, ¿cómo estás, amiga?», dijo María con su habitual tono alegre, como si no fuera consciente de la tormenta que pasaba por la mente de Carmen. Carmen no pudo evitar sonreír al oír la voz de María, pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente. «Aquí estoy, María, tratando de entender todo lo que está pasando», respondió Carmen con un suspiro, sentándose en la silla de la cocina. «Miguel vino a verme hoy». Un largo silencio siguió a sus palabras. María sabía perfectamente de lo que Carmen hablaba. Había sido testigo de los años de sufrimiento que Carmen había vivido por culpa de Miguel. Ella siempre había estado allí, escuchando y aconsejando, pero ahora, Carmen no sabía si quería recibir consejos o simplemente desahogarse. «¿Y qué te dijo?», preguntó María, su tono ahora más serio. Sabía que esto no era un tema trivial. Carmen cerró los ojos, recordando cada palabra, cada gesto de Miguel. Fue como si el tiempo hubiera retrocedido, trayendo consigo todos los recuerdos, tanto los buenos como los malos. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que no podía volver atrás. Dijo que estaba arrepentido, que me había dejado ir y que quería una segunda oportunidad. Suspiró. «Pero, no sé, María. Yo ya no soy la misma de antes. Estoy asustada de volver a caer en las mismas trampas que me hicieron tanto daño». María se quedó en silencio, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Carmen podía sentir la tensión a través de la llamada. «Te entiendo, amiga. Sabes que siempre te he apoyado en lo que decidas, pero me parece que esta vez tienes que pensar en ti misma. Tienes que ser sincera contigo y preguntarte si lo que él quiere es lo que tú necesitas. No dejes que el pasado controle tu futuro, Carmen. Tienes una vida por delante y no puedes dejar que Miguel o nadie te haga retroceder». Las palabras de María calaron profundo en Carmen. Era la verdad que necesitaba escuchar, aunque no era fácil de aceptar. La duda seguía acechando, pero la claridad de la voz de su amiga le ayudaba a ver las cosas desde otro ángulo. «No sé qué hacer, María. Estoy confundida, y me asusta la idea de seguir adelante sin él, pero también me asusta volver a caer en lo mismo». Carmen sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero rápidamente las contuvo. No quería parecer débil frente a su amiga. «Lo que tienes que hacer es vivir para ti, Carmen. Has pasado por tanto, y ahora es el momento de ponerte a ti misma en primer lugar. Haz lo que te haga sentir en paz, pero no permitas que nadie te haga sentir menos. Tienes el control, amiga. No olvides eso». Las palabras de María fueron como un faro en medio de la tormenta. Carmen se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La verdad era dura, pero liberadora. Al final, lo único que realmente importaba era su bienestar, y por primera vez en mucho tiempo, Carmen se dio cuenta de que tenía el poder de decidir su destino. «Gracias, María. Gracias por estar siempre ahí», dijo Carmen, con una voz más tranquila, aunque aún marcada por la emoción. «Siempre, amiga. Siempre. Y recuerda, lo más importante es que sigas siendo fiel a ti misma. No importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Carmen colgó el teléfono y se quedó en silencio. Las palabras de su amiga resonaban en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de claridad. Ya no iba a permitir que Miguel o nadie más le dictara cómo debía vivir su vida. Tomaría las riendas de su futuro, con o sin él. La madrugada llegó lentamente y Carmen, agotada pero con la mente más despejada que nunca, se acomodó en su cama. No sabía qué iba a depararle el futuro, pero una cosa estaba clara. Ya no iba a dejar que los fantasmas del pasado dominaran su presente.
El reloj marcó las 3:00 am, cuando Carmen se quedó dormida. Pero en su sueño, una sensación de esperanza comenzó a florecer en su interior. El futuro estaba lleno de posibilidades y Carmen finalmente estaba dispuesta a abrazarlas. El sol brillaba con fuerza esa mañana. El calor de Los Ángeles no había dado tregua en todo el verano, pero Carmen sentía que había algo diferente en el aire, algo que la invitaba a respirar profundamente y a seguir adelante. Después de la conversación con María, su mente parecía más clara, más enfocada en lo que quería para su vida. Ya no estaba dispuesta a dejar que el pasado la arrastrara nuevamente. Carmen se preparó para salir a trabajar, pero a pesar de la rutina que había seguido durante años, sentía que algo le faltaba. Era como si una parte de ella estuviera esperando que sucediera algo, pero no sabía qué. No pensaba en Miguel todo el tiempo, pero había momentos en los que su rostro volvía a su mente, invadiéndola con preguntas que aún no podía responder. Con un último vistazo al espejo, se arregló el cabello y se ajustó la blusa que había elegido. Una de esas prendas sencillas, pero que la hacían sentir segura. No le gustaba destacar, pero tampoco quería parecer apagada. Mientras caminaba hacia la puerta de su apartamento, pensaba en el día que la esperaba. Ya no quería cargar con las preocupaciones del pasado, pero el futuro también parecía incierto. Sin embargo, tenía la determinación de avanzar. La oficina estaba a solo unas cuadras, lo cual era un alivio para Carmen. Disfrutaba del tiempo que podía tener para sí misma mientras caminaba por las calles de la ciudad. El bullicio de Los Ángeles siempre la había desconcertado al principio, pero con el paso de los años, había aprendido a convivir con él. Ahora las calles parecían más familiares, más seguras. Cada paso que daba la acercaba un poco más a la vida que había decidido construir. Cuando llegó a la oficina, saludó a sus compañeros de trabajo, quienes estaban tan absortos en sus tareas que no notaron la ligera sonrisa que Carmen llevaba consigo esa mañana. Aunque su vida personal aún estaba llena de incertidumbre, sentía una paz renovada. Se sentó en su escritorio, sacó su computadora portátil y comenzó a revisar los correos electrónicos del día. Estaba concentrada en su trabajo cuando, de repente, una llamada interrumpió su flujo de concentración. El número en la pantalla era desconocido, pero algo en su interior le decía que debía contestar. Con un suspiro, Carmen descolgó el teléfono. «¿Hola?», dijo con un tono de voz neutral intentando esconder su curiosidad. «Carmen, soy Miguel». La voz al otro lado de la línea la sorprendió. Aunque hacía un par de días que no pensaba en él, su nombre parecía llenarla de sensaciones contradictorias. «¿Miguel?». Carmen no pudo evitar un tono de incredulidad. ¿Por qué estaba llamando ahora? ¿No había sido suficiente su encuentro en el café? «Necesito hablar contigo. Sé que no fue el momento adecuado antes, pero siento que hay algo que debes saber, algo importante», dijo Miguel, su voz cargada de desesperación. Carmen suspiró profundamente, mirando su pantalla sin ver realmente lo que estaba frente a ella. Todo lo que había logrado alcanzar en su vida de alguna manera parecía volverse borroso al escuchar la voz de Miguel nuevamente. ¿Qué quería de ella? ¿Realmente podía confiar en lo que estaba diciendo? «¿Qué es lo que quieres decirme, Miguel?», preguntó con firmeza, tratando de mantener el control de la situación. «Por favor, Carmen, solo te pido que me escuches». Su voz tembló, pero había algo en ella que la hizo dudar. «Te prometo que esto es diferente». Carmen miró la ventana, viendo el cielo despejado, pero sus pensamientos estaban en guerra. Sabía que no debía caer nuevamente en sus juegos, pero algo la impulsaba a escuchar. «Está bien, Miguel», respondió finalmente con una mezcla de cansancio y resignación. «Te escucharé, pero si esto es solo otro intento de manipularme, no voy a caer. Ya no soy la misma de antes». «No lo es, Carmen, lo juro. Te lo prometo». Miguel parecía sinceramente arrepentido y eso la sorprendió aún más. En ese momento, Carmen tomó una decisión. No sabía qué esperaba encontrar en esa conversación, pero sentía que debía enfrentarlo de nuevo, solo para
Tener la certeza de que su vida no iba a depender nunca más de él. Te veré al mediodía, en el parque que está cerca de la oficina. Es mejor que hablemos en persona, dijo, colgando la llamada antes de permitir que sus dudas se apoderaran completamente de ella. El resto de la mañana pasó en un suspiro. El reloj avanzaba a una velocidad insoportable para Carmen, quien se sentía atrapada entre el deseo de mantener la paz que había logrado encontrar y la necesidad de aclarar las cosas con Miguel de una vez por todas. Cuando finalmente llegó el mediodía, Carmen salió de la oficina y caminó hacia el parque, un pequeño refugio verde entre el caos de la ciudad. El sonido del tráfico se desvaneció poco a poco a medida que se acercaba al lugar, y el aire fresco la envolvía, calmando su mente. Allí, bajo un árbol, Miguel la esperaba. Estaba sentado en un banco, con la cabeza baja, como si estuviera esperando la condena que sabía que se avecinaba. Carmen lo observó por un momento, sin acercarse, aún. Algo en su postura le dijo que no estaba allí solo para hacer una disculpa, sino para revelar algo mucho más profundo. Finalmente caminó hacia él, y Miguel levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y Carmen pudo ver que en su mirada ya no había arrogancia, sino vulnerabilidad. «Hola, Carmen», saludó con una voz suave, casi quebrada. Carmen se sentó, a su lado, manteniendo la distancia. El silencio se hizo presente entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio que contenía todas las palabras que no se decían, todas las heridas que aún no se cerraban. «¿Qué querías decirme?», preguntó Carmen mirando directamente a los ojos de Miguel. No tenía miedo de enfrentar lo que él tenía que decir. Miguel respiró hondo antes de hablar. «Carmen, lo que te voy a contar no tiene excusa, y no espero que me perdones, pero...» Hizo una pausa mirando hacia el suelo antes de continuar. «Te dejé ir porque pensé que no te merecía, pero la verdad es que no podía vivir con eso. Hace unos meses me enteré de algo que cambia todo lo que creí saber sobre mi vida». Carmen lo miró sin entender. ¿Qué podía ser tan importante? «¿Qué cosa?», preguntó sintiendo que su corazón latía con fuerza. Miguel levantó la mirada y con un dolor palpable en su rostro dijo: «Carmen, estoy enfermo. Tengo cáncer. Y no sé cuánto tiempo me queda. Pero lo único que sé es que no quiero morir con el peso de no haberte pedido perdón». El aire pareció detenerse. Carmen no sabía qué decir. Las palabras de Miguel la golpearon como una ráfaga de viento frío, pero al mismo tiempo, algo en su interior se sacudió. El parque en el que se encontraba Carmen se había vuelto silencioso, de nuevo. Pero esta vez el silencio no era solo una pausa. Era una pausa cargada de emociones, de incertidumbres, de preguntas sin respuesta. Miguel, al revelarle su enfermedad, había lanzado una bomba que Carmen no sabía cómo procesar. El aire parecía más denso. El calor del mediodía se sentía en su piel, pero todo lo que podía hacer era mirar los ojos de Miguel, buscando una verdad que aún no terminaba de entender. «¿Cáncer?», susurró Carmen, casi sin aliento. La palabra le dolía como si la hubiera escuchado en su propia piel. La palabra, tan simple y tan aterradora a la vez. En su mente, miles de preguntas comenzaron a retumbar, pero lo único que podía hacer era quedarse allí, en ese banco del parque con Miguel frente a ella. Miguel, con la cabeza inclinada, evitaba su mirada, como si temiera que sus ojos le mostraran algo que él no estaba listo para enfrentar. Carmen, por otro lado, sentía cómo todo su cuerpo comenzaba a reaccionar a esa información. No sabía si debía compadecerlo, si debía ser dura, si debía marcharse o quedarse. Lo que sí sabía era que la imagen de él, ese hombre que había sido la fuente de sus peores pesadillas y a la vez de sus recuerdos más dulces, se desmoronaba ante ella, transformándose en alguien vulnerable, aterrorizado por la idea de perderlo todo. «¿Cuánto tiempo te queda?», preguntó Carmen, de manera casi automática, mientras su mente luchaba por procesar todo lo que había escuchado. La verdad estaba ahí, en la mirada de Miguel,
pero ella no quería dar su brazo a torcer. Había aprendido a protegerse, a poner límites. Pero ahora, con esta nueva revelación, esos límites comenzaban a desdibujarse. «No lo sé», respondió Miguel, su voz temblando. «Los médicos dicen que la enfermedad está avanzada. He estado recibiendo tratamiento, pero no hay garantías. No quiero morir sin haber hecho las cosas bien. No quiero irme con este peso, Carmen». Las palabras de Miguel la atravesaron como una daga, pero había algo más que la conmocionaba profundamente, la sinceridad en sus ojos. Carmen había visto a Miguel mentir, manipular, jugar con sus sentimientos, pero ahora, por primera vez, lo veía roto, vulnerable y lleno de arrepentimiento. Algo en su interior comenzó a cambiar. Esa necesidad de ser fuerte, esa decisión de cerrarse y nunca más confiar comenzó a tambalear. «¿Por qué me lo dices ahora, Miguel?», preguntó, luchando por mantener la calma. No sabía si quería saber la respuesta, si en verdad podía soportarlo. «Porque nunca te dije lo que sentía realmente. Nunca te pedí perdón por lo que te hice. Y ahora que sé que me queda poco tiempo, siento que no puedo seguir adelante sin hacerlo. Tú eres la persona que más he lastimado, Carmen, y quiero que sepas que me arrepiento de todo». Miguel levantó la mirada, y esta vez, sus ojos no tenían la arrogancia ni la arrogancia que solía mostrar. Había una tristeza profunda, una aceptación dolorosa. «No puedo cambiar lo que hice, pero si hay una oportunidad para arreglar las cosas, quiero aprovecharla». Carmen respiró profundamente, mirando el horizonte, el parque lleno de árboles y personas que pasaban por su lado, ajenas a la tormenta que se estaba desatando entre ellos. El mundo seguía, pero ella se sentía como si estuviera suspendida en el tiempo. ¿Qué debía hacer? ¿Era esto lo que había estado esperando, el momento que le daría la paz que tanto anhelaba? ¿O debía seguir adelante con su vida sin mirar atrás? «No sé qué decir, Miguel», dijo finalmente con voz baja. «Todo lo que tú has hecho, todo lo que me hiciste, no puedo borrarlo de la noche a la mañana. Y sé que no puedes esperar que te perdone de inmediato. Ni siquiera sé si lo haré alguna vez». Hizo una pausa, sintiendo que las palabras le costaban, como si su garganta estuviera cerrada. «Pero entiendo lo que estás diciendo, y aunque no sé si puedo perdonarte, sé que no quiero que te vayas con este remordimiento. Si te queda algo de tiempo, quiero que lo aproveches. Pero para eso tienes que ser honesto. Tienes que demostrarme que lo que dices es verdad». Miguel asintió, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y dolor. No dijo nada, solo la miró, como si estuviera buscando un atisbo de esperanza en su rostro. Carmen no sabía si lo que él quería era el perdón, o si de alguna manera buscaba una redención para sí mismo. Pero lo que sí sabía era que este momento había cambiado algo en ella. La decisión de cortarlo todo, de olvidarlo, no estaba tan clara como antes. Había algo en el aire, algo en la sinceridad de Miguel que la hacía cuestionarse. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó Carmen después de un largo silencio. Su voz estaba tranquila, pero su corazón latía con fuerza. No sabía lo que pedía. Solo sentía que debía abrir esa puerta, aunque fuera solo un poco. Miguel la miró por un instante, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Finalmente, habló con voz suave, pero decidida. «Quiero que me des una oportunidad para demostrarte que soy capaz de cambiar. No te estoy pidiendo que me perdones, Carmen. Solo que me dejes mostrarte que soy capaz de hacer las cosas bien, que aún puedo ser el hombre que mereces». Carmen pensó en sus palabras, luchando contra la voz interna que le decía que no debía ceder, que debía seguir adelante sin mirar atrás. Pero algo en Miguel, en su dolor, en su arrepentimiento, le hacía pensar que quizás, solo quizás, esta podría ser una oportunidad para sanar no solo las heridas del pasado, sino también las suyas propias. «Está bien, Miguel, te daré esa oportunidad, pero no prometo nada», respondió Carmen con un suspiro, sabiendo que esa decisión cambiaría todo.
y aunque no tenía claro el futuro, algo dentro de ella se sentía un poco más en paz. Por fin había tomado una decisión. Miguel asintió con gratitud, y un leve brillo en sus ojos reflejaba la esperanza que aún quedaba en él. No sabía si este sería su último intento, o si aún había tiempo para cambiar, pero en ese momento, las palabras de Carmen le dieron un rayo de luz en medio de la oscuridad que lo había estado envolviendo. Carmen se levantó lentamente, mirando a su alrededor una vez más antes de volver la vista a Miguel. No será fácil, Miguel, pero esta es nuestra oportunidad para hacer las cosas bien. Y te prometo que, pase lo que pase, yo también estaré luchando por mi propia paz, dijo, con determinación. Miguel la miró en silencio, y mientras observaban el horizonte juntos, sabían que el camino que se extendía ante ellos estaba lleno de incertidumbre, pero también de una oportunidad que no podían dejar escapar. Carmen caminaba lentamente por las calles del vecindario. Los recuerdos del día anterior seguían atormentándola, pero había algo en su interior que se había encendido. Algo había cambiado en ella después de su conversación con Miguel, y aunque aún no sabía bien cómo lidiar con eso, su mente seguía girando con preguntas. El parque, tan familiar, había sido testigo de un momento que marcaría un antes y un después. Un momento que, sin saberlo, la había empujado a tomar decisiones que nunca imaginó tomar. Aquel día, Carmen había decidido enfrentarse a las dudas que tanto tiempo había reprimido. Miguel le había dado algo que no había tenido en años, la posibilidad de un futuro, aunque incierto, pero un futuro en el que quizás, solo quizás, habría espacio para el perdón. Pero esa decisión no era fácil. No solo tenía que lidiar con el dolor del pasado, sino también con el miedo a lo que el futuro les deparaba. Si algo había aprendido durante los últimos años de su vida, era que las promesas no siempre se cumplían y que al final, el tiempo siempre encontraba una manera de sorprenderte para bien o para mal. Se detuvo frente a una tienda de flores, como si la vista de los colores vibrantes la fuera a calmar. Pero, en lugar de sentir consuelo, comenzó a recordar cómo su madre siempre le decía que el color de las flores era un reflejo del alma. Las flores te muestran la verdad del corazón, hija, le decía mientras las arreglaba con esmero en el jardín. Carmen sonrió levemente ante la memoria, pero no podía evitar sentirse inquieta, como si un nudo se estuviera formando en su pecho, uno que no sabía cómo deshacer. De pronto su teléfono vibró en su bolso. Al principio dudó en contestar, pero al ver el nombre en la pantalla, no pudo evitarlo. Era Miguel. «Hola, Carmen», dijo su voz al otro lado, cargada de una melancolía palpable. «Hola, Miguel», respondió ella intentando sonar tranquila, aunque sabía que él podía sentir la tensión en sus palabras. «Quería saber cómo estás. Hoy fue un día difícil para mí. No sé cómo explicarlo, pero todo lo que te dije ayer sigue dando vueltas en mi cabeza. No puedo dejar de pensar en eso, Carmen». Miguel suspiró profundamente. Carmen se quedó en silencio un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Su corazón latía fuerte, como si estuviera a punto de estallar. «Yo también he estado pensando en lo que hablamos», respondió mientras sentía que sus dedos comenzaban a temblar un poco. «No es fácil para mí, Miguel. No es fácil perdonar, pero tampoco puedo seguir con este odio dentro de mí. ¿Hay algo que necesito saber? ¿Realmente quieres cambiar? ¿O solo lo dices porque sabes que te queda poco tiempo?» Miguel tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz estaba más grave, como si cada palabra fuera una carga que debía soltar. «Carmen, lo que más deseo en este momento es cambiar, pero no sé cómo. He vivido toda mi vida de una manera equivocada. He cometido tantos errores, y ahora que la muerte me acecha, todo lo que quiero es encontrar algo de paz, algo que me permita irme tranquilo. No quiero irme con este peso ni contigo odiándome». Hizo una pausa. «Sé que no te puedo pedir que me perdones. Sé que lo que hice es imperdonable, pero si me das la oportunidad,
Quiero demostrarte que soy capaz de hacer las cosas bien. Carmen cerró los ojos por un momento, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Aún no sabía si podía confiar en él, pero algo en su voz la conmovió. Miguel no solo estaba buscando redención para él mismo, sino que parecía estar buscando algo más grande, la oportunidad de liberarse del pasado. Y aunque no sabía si podía creerle, tampoco podía ignorar lo que sentía. No te prometo nada, Miguel, dijo su voz firme, aunque sabía que no podía mentirle, pero te daré una oportunidad, solo porque sé que si no lo hago me arrepentiría por el resto de mi vida, pero no quiero más mentiras, no quiero más engaños. Si vamos a seguir adelante, tiene que ser con la verdad, y solo con la verdad. Miguel del otro lado no dijo nada por un momento. Luego su voz se suavizó. Lo prometo, Carmen, la verdad, siempre la verdad, y te lo demostraré con cada uno de mis actos. Carmen colgó el teléfono y se quedó de pie frente a la tienda de flores, con la sensación de que algo estaba comenzando a tomar forma, algo que no podía controlar, pero que no quería perder. La vida de ambos había cambiado irreversiblemente, pero ella aún no sabía si eso los llevaría a la paz o al fracaso. Decidió caminar de regreso a su casa. Mientras lo hacía, los recuerdos de su infancia se mezclaban con los de su vida reciente. Su madre, su familia, su hogar en México. Todo parecía tan lejano y, al mismo tiempo, tan presente. Sus pasos la llevaron por las calles conocidas, pero hoy se sentía diferente, como si estuviera descubriendo un nuevo camino, un nuevo comienzo. Al llegar a su casa, se encontró con un sobre la mesa del comedor. No había nombre ni dirección, solo un sello rojo. Con cautela, lo abrió y, al leer las primeras palabras, se sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Era una carta de su madre, escrita hacía muchos años, una carta que nunca había visto antes. El corazón de Carmen latía fuerte. Mientras leía, sus ojos se llenaban de lágrimas al recordar las palabras de su madre. Te quiero, hija, más de lo que puedo decir. Perdona a los que te han hecho daño, porque solo así encontrarás la paz. Carmen cerró los ojos, sintiendo que esas palabras, aquellas que no había entendido cuando su madre las escribió, ahora cobraban sentido. El perdón no solo era para los demás, también era para uno mismo. No podía cargar con el odio para siempre, y aunque no sabía si Miguel merecía su perdón, sí sabía que ella merecía liberarse del dolor. Con esa revelación en su corazón, Carmen se preparó para enfrentar el siguiente paso. No sabía lo que el futuro les deparaba, ni si Miguel realmente cambiaría, pero algo en ella había cambiado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que, al menos por un momento, todo estaría bien. Carmen se sentía diferente esa mañana. La casa, tan silenciosa como siempre, parecía tener una atmósfera pesada que no podía ignorar. Había algo en el aire, como si las paredes pudieran susurrar secretos que aún no estaba lista para escuchar. Sus pensamientos seguían girando en torno a Miguel y las promesas hechas, pero había algo más profundo que la inquietaba. La incertidumbre sobre si realmente estaba tomando el camino correcto. El perdón no era algo que pudiera ofrecerse tan fácilmente, y a pesar de lo que su madre le había enseñado, Carmen aún luchaba con el dolor que le había causado la traición de aquellos que amaba. Al entrar a la cocina, se encontró con una taza de café esperando sobre la mesa. La visión de la bebida caliente la hizo pensar en las mañanas pasadas, cuando su madre preparaba el café y les decía a sus hijas que el aroma era lo único que podía hacer que un día difícil fuera más llevadero. Carmen sonrió brevemente, recordando su rostro tierno, pero también su voz firme cuando las cosas no iban bien. La vida no siempre es fácil, hija, pero nunca debes rendirte, le había dicho en muchas ocasiones. Pero ahora, Carmen no estaba tan segura de sí misma. Todo parecía tan complicado. El mensaje de Miguel le había tocado el corazón, y su decisión de darle una oportunidad le había dado esperanza. Pero esa misma esperanza le causaba un miedo profundo.
¿Cómo podía confiar en alguien que había roto su corazón tantas veces? ¿Cómo podía creer en las palabras de un hombre que, aunque genuino, aún estaba marcado por sus errores pasados? La puerta se abrió, y de repente, un golpe de aire fresco la hizo reaccionar. Era Clara, su amiga de toda la vida, quien había llegado sin previo aviso. Clara era como una hermana para Carmen, y a pesar de la distancia que había existido entre ellas en los últimos años, siempre había estado allí para apoyarla en los momentos más oscuros de su vida. ¿Por qué estás tan pensativa, amiga?, preguntó Clara, con su voz cálida y familiar, mientras se acercaba a la mesa. Carmen levantó la mirada y vio el rostro amable de Clara, que siempre tenía una manera de hacer que todo pareciera más sencillo. Pero esa mañana, Carmen no podía disimular la angustia que sentía. No sé qué hacer, Clara. Las cosas con Miguel no son tan simples. Le di una oportunidad, pero tengo miedo de que me lastime otra vez. Clara la observó en silencio, entendiendo perfectamente las dudas que Carmen llevaba dentro. Había sido testigo de sus luchas, de las noches en que Carmen no podía dormir por los recuerdos del pasado. Carmen, sé que tienes miedo. Es natural, pero también sé que tú eres más fuerte de lo que crees. El perdón no es para ellos, es para ti. No puedes seguir cargando con ese dolor. A veces el primer paso hacia la sanación es dejar ir lo que te está deteniendo. Carmen suspiró profundamente, tratando de procesar las palabras de Clara. A lo largo de su vida, había tenido que aprender a lidiar con la traición, con el abandono, con los recuerdos de lo que había perdido. Pero nunca había tenido que perdonar algo tan grande, tan profundo, como lo que Miguel le había hecho. ¿Y si no funciona, Clara? ¿Y si todo lo que estoy haciendo es un error?, preguntó, con la voz entrecortada. Clara tomó su mano y la apretó suavemente. Lo único que sabes con certeza es que no puedes cambiar el pasado, Carmen. Lo que pasó, pasó. Pero lo que hagas ahora es lo que importa. Y aunque no puedas prever el futuro, tienes el poder de tomar las decisiones que creas correctas. No necesitas tener todas las respuestas. Solo da un paso a la vez. Carmen sintió que la presión en su pecho comenzaba a disminuir. Las palabras de Clara, tan sencillas pero llenas de sabiduría, le dieron una nueva perspectiva. Tal vez no tenía que tener todo resuelto de inmediato. Tal vez el simple hecho de enfrentar sus miedos y dar ese primer paso ya era suficiente. De repente, el sonido del timbre la interrumpió. Clara se levantó rápidamente y fue hacia la puerta. Carmen se quedó en su lugar, sin saber qué esperar. Su corazón dio un vuelco cuando vio la figura de Miguel aparecer en el umbral. Él la miró con una mezcla de esperanza y arrepentimiento, y sin decir palabra entró en la casa. «Carmen, necesito hablar contigo», dijo Miguel, con la voz temblorosa. Carmen se levantó lentamente, sintiendo que todo su ser se llenaba de nerviosismo. Había algo en la forma en que Miguel se presentaba esa vez que la hizo dudar de todo lo que había pensado anteriormente. Ya no estaba tan seguro. Ya no era el hombre arrogante de antes. Estaba vulnerable, casi como un niño perdido. «¿De qué se trata, Miguel?», preguntó Carmen, con la mirada fija en él. Miguel respiró hondo y comenzó a hablar, las palabras saliendo con dificultad. «No sé cómo empezar, Carmen, pero te prometo que todo lo que te dije, todo lo que he hecho en mi vida, lo hice porque tenía miedo. Miedo de ser vulnerable, miedo de ser herido, pero no quiero vivir con miedo más. No quiero seguir siendo esa persona que destruyó lo que más quería». Hizo una pausa como si estuviera buscando la forma correcta de continuar. «No estoy pidiendo que me perdones ahora mismo. Solo quiero que sepas que lo siento, y que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para demostrarte que he cambiado». Carmen lo miró en silencio, luchando por mantener sus emociones bajo control. ¿Era esto real? ¿Realmente Miguel había cambiado? ¿Podía confiar en él después de todo lo que había pasado? «Yo no sé qué decirte», dijo finalmente Carmen, su voz quebrada por la emoción. «No sé si puedo creerte, Miguel.
Él la miró con una profunda tristeza en los ojos. Solo te pido una oportunidad, Carmen. No te prometo que todo será perfecto, pero te prometo que estaré allí para ti, sin mentiras, sin más secretos. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que siempre necesité ser. Carmen se quedó en silencio, mirando a Miguel, sintiendo el peso de sus palabras. Algo dentro de ella se movió, como si todo lo que había guardado en su interior comenzara a abrirse, y por primera vez en mucho tiempo, vio una chispa de esperanza en los ojos de Miguel. Quizá, solo quizá, valiera la pena intentarlo. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Carmen miraba desde la ventana de su sala, sus pensamientos enmarañados como el cielo que ahora se oscurecía poco a poco. No podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Miguel, en las promesas que él había hecho, y en las promesas que ella misma aún no sabía si estaba dispuesta a aceptar. El tiempo había pasado desde ese día en el que Miguel había aparecido en su casa, con los ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. Algo en su voz, algo en su mirada, le decía que no estaba mintiendo. Sin embargo, el miedo seguía latente, como un eco en su corazón. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse nuevamente? ¿Podría volver a confiar en él después de todo lo que había sucedido? Tal vez el perdón no significa olvidar, Carmen. Tal vez el perdón es simplemente dejar ir lo que ya no tiene poder sobre ti, pensó para sí misma mientras se sentaba en la vieja silla de su abuela, un lugar donde solía sentarse a pensar y reflexionar en los momentos más difíciles. Un golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Se levantó rápidamente sin saber qué esperar. ¿Sería Miguel? O quizás Clara, que venía a visitarla como siempre lo hacía cuando sentía que Carmen necesitaba hablar. Al abrir, se encontró con una figura inesperada. Era su hermana, Isabel, quien vivía en otro estado y rara vez la visitaba. Isabel la miraba con una sonrisa débil, como si tratara de ocultar algo. Carmen no pudo evitar sentir una ligera incomodidad al verla, pero la abrazó con cariño, aliviada de que al menos alguien cercano estuviera allí. «¡Qué sorpresa, hermana!», dijo Carmen abrazándola con fuerza. «¿Qué te trae por aquí?». Isabel entró y se sentó en el sofá. Había algo en su rostro que la hacía parecer preocupada. Carmen la observó detenidamente, notando las líneas de preocupación en su frente. «Carmen, sé que no te he llamado en mucho tiempo. Lo sé, pero...». Isabel dudó antes de continuar. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Carmen la miró con atención, su corazón acelerándose. Había algo en el tono de su hermana que la inquietaba. Isabel nunca había sido de hablar de manera tan seria. «¿Qué sucede, hermana?», preguntó su voz temblando un poco. «¿Qué pasa?». Isabel miró a Carmen a los ojos antes de hablar, como si buscara las palabras correctas. «Es sobre mamá y sobre las decisiones que tomaste en el pasado. Sé que lo que pasó entre tú y Miguel te lastimó mucho, y nadie puede juzgarte por cómo decidiste reaccionar. Pero...». Isabel respiró profundamente, como si estuviera cargando con una enorme carga. «Carmen, hay algo que necesitas saber, algo que mamá nunca te dijo». El aire en la habitación parecía volverse más denso. Carmen la miró confundida, sin entender a qué se refería su hermana. «¿Qué cosa, Isabel?», preguntó, temerosa de la respuesta. Isabel vaciló por un momento, pero al final decidió contarle lo que sabía. «Mamá siempre te protegió, Carmen. Yo no lo entendía en ese entonces, pero ahora lo veo más claro que nunca. Ella sabía que Miguel nunca iba a ser el hombre que tú esperabas, pero lo que no entendías es que ella pensaba que tenías derecho a vivir esa historia, aunque fuera dolorosa. Ella quería que tú tomaras esa decisión por ti misma, incluso si eso significaba que te doliera». Las palabras de Isabel atravesaron el aire como una flecha. Carmen se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Su mente luchaba por asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser posible? Mamá había permitido que pasara todo eso por amor, aunque fuera por un amor erróneo.
No lo entiendo, dijo Carmen con la voz rota. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me... ¿Lo dijo antes de todo esto? Isabel se levantó y se acercó a su hermana, poniendo una mano sobre su hombro. Porque mamá sabía que, si te lo decía, habrías tomado una decisión diferente. Pero tú tenías que vivir tu propio dolor, Carmen. Tenías que aprender lo que es verdaderamente importante, lo que significa el perdón, y quizás, solo quizás, lo que pasó con Miguel era parte de tu camino para encontrar esa paz interior. Carmen sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su hermana le golpearon fuerte, como si estuviera enfrentando una verdad que nunca había querido aceptar. El dolor que había sentido durante todos esos años parecía intensificarse con cada palabra que Isabel pronunciaba. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora?, preguntó Carmen con lágrimas en los ojos. Isabel la miró con ternura, comprendiendo su desesperación. Ahora, hermana, solo tienes que tomar una decisión. Ya no importa lo que mamá pensara o lo que el pasado te haya dictado. Lo que importa es lo que tú decidas hacer con tu vida. Tienes la oportunidad de sanar, de perdonar, y si lo deseas, de volver a intentar lo que creías perdido. Carmen se sentó nuevamente, la cabeza llena de pensamientos encontrados. La presencia de su hermana, la sorpresa de sus palabras, la tensión del momento, todo parecía abrumarla. ¿Era esto lo que realmente necesitaba escuchar? ¿De verdad debía perdonar a Miguel a pesar de todo lo que había sucedido? Un sonido en el teléfono la hizo reaccionar. Era un mensaje de Miguel que decía: Carmen, estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que necesites. Te prometo que lo que más deseo es verte feliz. Las palabras de Isabel seguían resonando en su mente. El perdón no solo era para los demás, sino para ella misma. Carmen miró el teléfono, respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro diferente. Quizás aún había esperanza. Quizás todavía había algo que valiera la pena. El viento soplaba con suavidad a través de las calles del vecindario. Carmen se encontraba frente a su casa, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a elevarse con un brillo dorado. Había pasado tanto tiempo desde que todo había comenzado, pero hoy, por alguna razón, sentía como si fuera el primer día de su vida. Un día lleno de posibilidades y de nuevos comienzos. Las cicatrices de su corazón, esas que tanto tiempo la habían marcado, comenzaban a desvanecerse. Miguel, aunque no estaba físicamente allí, había dejado una huella profunda en su alma. La conversación con su hermana, Isabel, la había ayudado a comprender que no todo era blanco o negro. Había un espacio donde la redención y el perdón podían florecer aunque el camino no fuera fácil. Carmen había decidido que era momento de cerrar algunos capítulos oscuros de su vida. Ya no más dolor, ya no más remordimientos. Ella misma había pasado por momentos de desesperación, pero hoy todo parecía diferente. Había algo en el aire, algo en la forma en que el sol tocaba la tierra, que la hacía sentir que la vida aún podía regalarle la felicidad que tanto anhelaba. A lo lejos, vio a Miguel acercándose. A pesar de haberlo visto tantas veces en los últimos días, su corazón dio un brinco en su pecho. Miguel caminaba con paso firme, como si cada uno de esos pasos estuviera cargado de promesas no dichas. Carmen sintió que su cuerpo se tensaba, pero al mismo tiempo, una calma inexplicable invadió su ser. No sabía lo que el futuro traería, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. «Carmen», dijo Miguel al llegar, su voz suave pero firme. Tenía los ojos cargados de una sinceridad que Carmen ya conocía, pero esta vez algo era distinto. Ya no había sombras en su mirada, solo la esperanza de reconstruir lo que una vez se rompió. «Miguel», respondió ella, sintiendo que sus palabras salían como un susurro. Había tanto por decir, pero no sabía por dónde empezar. En lugar de hablar, simplemente dio un paso hacia él. El silencio entre ellos era elocuente. Ninguno,
De los dos sabía cómo empezar una conversación que llevaba años en pausa. El tiempo había pasado, y aunque los recuerdos seguían vivos, el presente tenía un peso mucho mayor. Quiero que sepas que... Miguel comenzó, pero Carmen lo interrumpió al poner una mano sobre su pecho. No es necesario, Miguel, dijo con una sonrisa suave, aunque sus ojos revelaban todo lo que sentía. Había tanto que ya había perdonado, tanto que ya no tenía sentido seguir guardando. El dolor se había ido desvaneciendo con el tiempo y ahora estaba frente a él, no como la mujer rota que una vez fue, sino como alguien que había aprendido a sanar. Miguel observó a Carmen, viendo la transformación en ella. Ya no era la misma mujer que había dejado atrás, aquella mujer llena de inseguridades, dudas y miedos. Ahora, Carmen parecía más fuerte, más serena. Aunque aún había espacio para crecer, había algo en su aura que la hacía parecer una mujer diferente, como si hubiera descubierto una paz interior que ella misma nunca había imaginado que encontraría. Lo sé, Carmen, y quiero agradecerte. Gracias por darme la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor. No solo para ti, sino para mí mismo, dijo Miguel, y sus palabras tenían una carga emocional que Carmen pudo percibir. Había algo genuino en su tono, algo que le hacía creer que él realmente había cambiado. Carmen lo miró fijamente, buscando cualquier indicio de que sus palabras no eran sinceras. Sin embargo, algo en su interior le decía que esta vez no era lo mismo. El hombre que tenía frente a ella ya no era el mismo que la había herido en el pasado. Ya no había excusas, ya no había justificaciones, solo quedaba la verdad. Te creo, Miguel, y aunque no sé si podré amarte de nuevo como antes, sé que puedo seguir adelante con mi vida. Lo que tuvimos fue importante, pero ya no soy la misma. Yo también he cambiado, le dijo, sus palabras llenas de una serenidad que sorprendió incluso a Carmen misma. Miguel asintió lentamente, como si las palabras de Carmen fueran un bálsamo para su alma. Aunque no lo dijera en voz alta, él también sentía que la vida los había colocado en este momento por una razón. Quizá ya no podían volver al pasado, pero podían caminar hacia el futuro de maneras diferentes, cada uno con sus propios aprendizajes. Entonces, ¿qué sigue para nosotros?, preguntó Miguel, buscando una respuesta que tal vez no fuera fácil de encontrar. Carmen respiró hondo, mirando el horizonte una vez más. Sabía que la respuesta no era sencilla, pero estaba dispuesta a afrontarla. No lo sé, Miguel, pero sé que lo que importa es el camino que elijamos ahora. Podemos seguir siendo parte de la vida del otro, pero de una manera diferente. Quizá no juntos, pero sí como dos personas que han aprendido a respetarse y aceptarse, respondió ella, con una mirada llena de comprensión y de aceptación. El viento volvió a soplar suavemente, acariciando sus rostros. En ese momento, Carmen comprendió que lo más importante no era lo que había perdido, sino lo que había ganado, la capacidad de perdonar, de sanar y de continuar con su vida sin los grilletes del pasado. Está bien, dijo Miguel con una ligera sonrisa. Entonces, sigamos adelante, Carmen, pero siempre con el corazón limpio. Carmen asintió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. No era el final de una historia, sino el comienzo de una nueva, una en la que ella era la protagonista de su propio destino, sin importar lo que el futuro trajera. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Carmen supo que, por fin, había encontrado su propio camino.